de exámenes, es mejor asegurar que esté grabado todo. Bien, un detalle es que es el primer personaje que se dice del mundo griego que hizo un mapamundi, ¿verdad? Hizo un mapamundi. Seguramente era un hombre muy viajero o coleccionó quizá muchísimos mapas de los que los viajeros tenían y elaboró este mapa, ¿verdad? De lo que sería lo que hoy conocemos por Europa, ¿verdad? La zona de África Norte y Asia Menor. En aquel momento se le llamaba Libia, Egipto, Europa. Se conocían lugares específicamente en cada uno de los lugares. Lo interesante de este dibujo es que, aunque pareciera que un dibujo 2D, yo creo que Anaximandro era consciente de la situación esférica de la Tierra, ¿verdad? Por lo cual coloca agua alrededor de todo ese continente, de todos esos continentes. Pero es por la imposibilidad que había en aquel entonces para dibujar imágenes con apariencia tridimensional. Vamos a aprender a hacer dibujos en perspectiva hasta la época de Leonardo da Vinci. Así que darle profundidad a ese dibujo era imposible, ¿verdad? En aquel momento. Así que probablemente él intentó hacer una esfera, ¿verdad? Pero le quedó como que fuera algo plano, ¿verdad? Quizá eso generó la leyenda de que los griegos creían que la Tierra era plana. Y quizás no, porque en realidad no solamente Anaximandro, no solamente Tales de Mileto, sino también Eratóstenes, Pitágoras, todos ellos habían calculado también la circunferencia de la Tierra. Así que conocían bien que la Tierra era, en todo caso, una esfera. También es inventor del gnomón. El gnomón es un reloj de sol. Intentaba buscar yo la imagen del gnomón exacto, el que pudo haber hecho él, y me fue muy imposible encontrar un diseño en algún museo, ¿verdad? Antiguo. Pero recordaba de que habían retratos de Anaximandro por muchos lugares, así que me puse a buscar imágenes de Anaximandro a ver si tenía suerte en poder encontrar algún diseño de gnomón, ¿verdad? Más rústico que el que tenemos de la época medieval. Y me encuentro con esta imagen en el Museo de Rhineland, en Trier, Alemania. Esta imagen que está hecho con pequeños azulejos de Anaximandro con un gnomón en su mano, en forma como de casi de abanico, con dos clavos, uno apuntando hacia un lado y otro apuntando hacia el centro, para marcar las diferentes sombras y recorrido, para quizá marcar las distancias entre cada una de las horas. ¿Se imaginan el trabajo que tuvo que haber tocado, que pasar él para calcular las horas del día? Con marcas para poder llevar la secuencia de la sombra hasta un punto y decir, bueno, hasta aquí ya más o menos estamos a tal hora, voy a marcar un punto aquí. Aquí otro poquito, otro punto acá, hasta llegar al mediodía. Quizá lo primero que hizo fue marcar la salida del sol y después el punto central en que el sol está en el mero centro del cielo y el atardecer. Y a partir de ahí empezó a hacer subdivisiones de las horas hasta poder diseñar lo que era este reloj solar. Ya me imagino el trabajo, no pudo haber sido de un solo día, tuvo que haber estado por lo menos 2 días para poder hacer esa marca, ¿verdad? De la sombra del sol, recorriendo obviamente por ese clavo. También se le atribuye a ser el primer evolucionista, ¿verdad? Porque fue el primero que afirmó que el ser humano viene de los peces. Venimos del mar todos los seres vivos, por lo cual el ser humano tuvo que haber salido de alguna especie de pez. Ahora que la suposición de él era un poco más exagerada, porque él creía que había un pez gigante quizá, del cual nace el ser humano como ya lo conocemos. Es decir, que tuvo que el hombre haber recibido un cuidado maternal por un tiempo prudencial hasta quizá la adultez. Y una vez que nace ya el hombre adulto, ya se puede valer por sí mismo y empezar a dar cuidados a sus siguientes, obviamente, miembros de la especie, ¿verdad? Hoy sabemos que, en todo caso, si venimos de los peces, tuvo que haber habido intermedio entre el hombre y el pez, mucho más eslabones, ¿verdad? Relacionando esa cadena de evolución. Todos proceden de los fenómenos húmedos, dice él. La Tierra en un principio era líquida y por el proceso de disociación, lo húmedo dio lugar a lo viviente. El hombre tuvo como primeros antepasados a los peces, luego a otros animales primitivos. Por ellos es considerado el primer cosmólogo y evolucionista. ¿Qué tan cercano es esto a la ciencia? Porque pareciera algo exagerado, ¿verdad? Como una cuestión mitológica o fantasía. Pero ¿qué tan cierto sea esto? ¿Será que realmente estaba dándole al clavo o cercano siquiera a lo que podemos decir hoy en cuanto a la ciencia? Pues pareciera ser que sí, pareciera que estaba bastante cerca de la idea de lo que hoy en día entendemos por evolución. Y ustedes miran videos como La Odisea del Hombre, que es un documental creo que de Fox. Hay otro video que se llama La Evolución Humana, que es de Discovery. Hay muchos videos de Nat Geo, Discovery y Fox que han hecho videos sobre la evolución humana. Y entre todos esos videos hay una similitud, bueno, que la mayoría de ellos
tiene como antepasado del hombre a muchísimos seres, ¿verdad? Que se fueron evolucionando cada cierto tiempo, ¿verdad? Según lo que hoy entendemos por evolución, es que de las partículas originales que estaban en el fondo del mar vivas, ¿verdad? Se fueron creando organismos unicelulares cada vez más complejos hasta dar organismos pluricelulares, ¿verdad? Después la forma de amebas, ¿cómo se llama? Ostras, ¿verdad? Gusanos de mar, ¿verdad? Algunas larvas, algunos, ¿cómo se llama? Renacuajos, hasta dar la forma de peces, ¿verdad? Que se fueron evolucionando y se vieron forzados a buscar alimento cerca de la superficie de la Tierra, porque quizá en el fondo estaban los grandes depredadores y quizá también la presión del agua no les permitía sobrevivir a gran distancia para llegar hasta el fondo de la tierra, y eso los obliga a estar en las orillas, ¿verdad? Lo que poco a poco, tal vez por el clima, ¿verdad? Va cambiando el ambiente y les obliga a salir cada vez más y más y más allá afuera del agua, ¿verdad? Se vuelven prácticamente anfibios que después se convertirán en especies de salamandra, ¿verdad? Marsupiales que irán a las cuevas, se ocultarán de los grandes depredadores, ¿verdad? Y de estos marsupiales nacerían los seres que darían origen a los primeros homínidos, que después de él descenderán todos los seres eh, humanos, ¿verdad? Todos los seres que han aparecido a lo largo de la humanidad. Según lo que hoy entendemos, según lo que nos dice hoy la teoría evolucionista, ¿verdad? Es esto, que el hombre se fue formando poco a poco hasta aparecer el primer homínido. Todos compartimos de alguna manera una genealogía, ¿verdad? Eso es lo que actualmente se considera. Como sea, ¿verdad? Nada más hay que ver algunas similitudes entre algunos animales con el ser humano, ¿verdad? La dentadura, por ejemplo, de este pez se parece muchísimo a la de un ser humano, ¿verdad? Eso podría ser quizá una huella del pasado, ¿verdad? Y hay que ver nada más la similitud con nuestro cráneo también, que guarda mucha dentadura en esta parte de acá y la parte de abajo, igual que la de un pez, ¿verdad? Que el pez en este caso sale más que en el ser humano. Él propone que el arjé es un elemento que no puede ser determinado por nadie. Este elemento es llamado el apeiron. El apeiron es una sustancia indeterminada. Yo pienso a veces de una forma un poco con sentido del humor, pienso que Anaximandro se lavó un poco las manos respecto a dar una respuesta al asunto, ¿verdad? Le han de haber preguntado, ¿y para ti qué es el arjé? Él ha dicho, es algo que no se puede determinar. ¿Verdad? Qué fácil para él. Es algo, pero él le da otras cualidades. Es incorruptible, es imperecedero, es decir, es eterna. Sea cual sea, ese ser indeterminado tiene que tener la condición de ser eterno para que sea la causa de todos los demás seres. Todas las otras cosas se establecen y derivan de él, ¿verdad? Y están sujetas a nacimiento y desaparición, menos él, que él siempre existirá por siempre. Este ser, ¿verdad? Que él llama el apero, es el que da origen a todo lo demás. ¿Y cómo se generan las diferencias de los seres? Por medio de las leyes de lo caliente y lo frío, lo húmedo y lo seco. Eso va haciendo que muten o cambien las particularidades de cada uno de los seres, hasta generar diversidad de especies. Anaxímenes, por otro lado, Anaxímenes es discípulo de Anaximandro, no por eso significa que su nombre venga de ahí, ¿verdad? No tiene nada que ver Anaxímenes con Anaximandro en cuanto al nombre, se parecen, pero sí están relacionados en cuanto a que son contemporáneos y uno desciende de otro a nivel del aprendizaje. Para él, el arjé es el aire que por condensación o por rarefacción, ¿verdad? Va mutando y se va convirtiendo en otras especies, pero en otras sustancias o materias, ¿verdad? De hecho, al ver una tormenta podemos notar cómo a veces del mismo aire, ¿verdad? Surge la nube, de la nube se forma la tormenta, de la tormenta el agua, pues salen los rayos, los relámpagos. Entonces él consideraba que es del aire donde descienden todas las cosas, porque del aire sale el vapor, del vapor sale el agua, del agua salen las nubes, de la nube viene el fuego y el fuego transforma todas las cosas. Bien, para salir un poquito ya de esta idea de las cosmogonías de estos filósofos, quiero hablarles un poquito de la Fratelli Tutti, número 57, para ir cerrando algunos temas. Cada cierto tiempo voy a estar citando a la Fratelli Tutti, ¿verdad? Que nos va a iluminar un poquito sobre lo que también a través de la fe queremos compartir. La creación, todo lo que es el universo, todo lo que son los seres. Dice la Fratelli Tutti, poco después de la narración de la creación del mundo en el Génesis y del ser humano, la Biblia plantea el desafío de las relaciones entre nosotros. Pues algo parecido también pasa con el mundo de la filosofía. Después de todos estos filósofos que intentaron comprender lo que es la materia del universo, van a ir apareciendo poco a poco filósofos que se van a interesar también por el problema del hombre. Entonces, de esta manera vemos cómo hay un paso de la cosmología a una antropología.
Entonces va a aparecer otra rama de la filosofía más adelante. En el caso del cosmos se preguntaban qué es el cosmos y qué lo forma. En el caso del hombre simplemente es qué es el hombre. Quieren comprender todas las particularidades del ser humano. Así que tiene mucho sentido y relación lo que los filósofos van a empezar a ver con lo que también la palabra nos comunica, ¿verdad? Primero importa hablar de la creación y después se dedica completamente a hablar del hombre. Y vemos que hasta el día de hoy la filosofía está más enfocada a más al problema del hombre que al problema del universo. Que dará alguna que otra luz en cosmología, sí lo sigue haciendo, pero en realidad el problema primordial será siempre el hombre. Veamos a Diógenes de Apolonia, siempre de la escuela de los naturalistas. Diógenes de Apolonia, él empieza ya a meter un poquito de tema más apegado al tema de la espiritualidad. Ya les diré por qué. Él dice que el aire caliente es lo que forma las cosas. Miren, Anaximandro dijo que era el aire. Y este Diógenes le agrega una característica al aire. Dice que es el aire cálido, el aire caliente. Que en el mundo griego, la palabra aire se dirá neuma. Neuma. Así que para él es el neuma. El neuma es esa especie de ser sutil, esa especie de alma formada de aire sutilísimo que lo conforma todo. Por lo cual también hasta el Dios, ¿verdad? Es aire. El aire es Dios y gobierna todas las cosas, ejerce su poder sobre ellas y es inherente a ellas. Es decir, ese aire de ese Dios habita incluso en los seres. Es eterno y es inmortal ese aire. Todas las cosas sin excepción participan del aire. Él cree que incluso el sueño y la muerte depende de la presencia del aire, ¿verdad? De hecho, hablando con una compañera en la maestría, ella nos comentaba que lo que más le asombra a ella de la medicina es el tema de la operación con anestesia, porque dice ella que para ella, cada vez que se logra despertar a una persona de la anestesia, es un milagro, porque prácticamente estaba muerta, ¿verdad? Y mediante el procedimiento que se sigue, la logran despertar de ese ensoñamiento, de ese adormecimiento. Y ella dice que está en el borde de morir. Está en el borde de morir cada vez que alguien se pone en la anestesia. Y eso a ella le asombra. Cómo el hombre puede volver de ese estado donde no hay conciencia, donde no hay dolor, donde no hay nada, ¿verdad? Y salir de ese estado y retornar otra vez a la vida activa, a la mente activa, ¿verdad? A la mente consciente. Entonces, le llama la atención eso, cómo puede estar relacionado el tema del morir con el tema del dormir también, ¿verdad? Muy cercana a la similitud. Hay un mundo animado y un mundo inanimado. De hecho, la Biblia dice que todos los que están muertos duermen, ¿verdad? En el Antiguo Testamento tenían esa visión de que todos los que estaban muertos duermen, aunque en el Nuevo Testamento se nos declara algo diferente. Hay un mundo animado y un mundo inanimado, es decir, un mundo que tiene almas y un mundo que no tiene almas, ¿verdad? Es decir, seres que tienen esta capacidad de vida y seres que no la poseen. Si le preguntaran a hombres como Diógenes, incluso a hombres como Aristóteles, que también va a hablar del alma, según Aristóteles habían tres tipos de alma. Y Santo Tomás de Aquino, que siguió estudiando, que retomó a Aristóteles, agregó otros dos tipos de alma. Más adelante hablaremos un poco de ello. Eh, y estas almas habitan en los seres en mayor o menor medida. Por ejemplo, vaya, refiriéndonos a las almas que mencionó Aristóteles, creía que había un alma que es el alma sensitiva, ¿verdad? Que se encarga de las sensaciones del ser humano, por tanto, es la que activa esa parte de la sensación. Hay un alma que tiene que ver con los apetitos, un alma apetitiva. Hay un alma que tiene que ver con la parte del intelecto, un alma intelectiva, ¿verdad? Entonces, para Aristóteles, el alma es lo que mueve el ejercicio de la existencia misma del ser vivo, su inteligencia, sus deseos, sus apetitos, todo eso está relacionado con el tema del alma. Es lo que le da esa búsqueda constante al organismo, ¿verdad? Ustedes ven una planta sin que alguien le esté educando, sin que alguien le hable, la planta por sí misma está programada a extraer nutrientes de la tierra. Por tanto, creían los hombres de la antigüedad que el alma también, perdón, que la planta también posee alma, un alma vegetativa, ¿verdad? Después, cuando veamos a Santo Tomás, tendremos que afirmar también que tiene un alma locomotiva, porque el alma crece, está en movimiento, lento en movimiento, pero crece, es decir, se mueve. Y por tanto, tiene también ese fundamento, por así decirlo, es que no podemos aclarar, decir
espíritu. No podemos aplicarle la palabra espíritu porque es más bien ese principio energético, podríamos decir, es un principio de vida que le permite obviamente a la planta poder subsistir y además anhelar el alimento, al grado que si no hay nutrientes en un lado, tira las raíces por otro lado, ¿verdad? Busca su camino hasta encontrar los nutrientes necesarios, ¿verdad? O si no, muere. Si no lo encuentra, muere, ¿verdad? Entonces, esa es la naturaleza de la planta. Está programada a encontrarlo. De alguna manera, aunque no lo comprendamos muy bien, ¿verdad? Porque no somos biólogos. Los biólogos seguramente sabrán todos esos misterios que para nosotros están un poco lejos. Pero ha de ser una maravilla. Ha de ser una maravilla entender cómo es que la planta, sin tener inteligencia, ¿verdad? Se mueve a encontrar, ¿verdad? Rompe incluso, levanta ceras. El árbol, por ejemplo, levanta lugares donde hay quizá algo que le estorbe, se abre paso, ¿verdad? La naturaleza se abre paso para poder subsistir, ¿verdad? Hay un programa muy interesante que hicieron, no sé si fue en Nat Geo o en Discovery, que se llama El mundo sin humanos. Lo que pasaría después de un tiempo en algunas ciudades importantes si el ser humano no existiera, cómo la naturaleza se abre camino, ¿verdad? En medio de la desaparición de la especie humana. ¿Qué hay que decir al respecto? Bueno, lo único que podría decir respecto a Diógenes es que ya pone un tema importante, interesante en la filosofía, que incluso va a ser retomado más adelante por la teología, y es el tema del neuma. La palabra neuma, e incluso en el Nuevo Testamento, va a ser utilizada para referirse al aire de Dios, es decir, al hálito de Dios, al Espíritu de Dios. De hecho, una de las ramas que estudia al Espíritu Santo en la teología se llama neumatología. Neumatología, con una PN, neuma, ¿verdad? Neuma, tiene que llevar esa escritura. No sé si lo coloqué por acá, creo que no lo coloqué por ahí, pero se escribe de esa manera, Pneuma, neuma. Y también está, ¿cómo se llama? Relacionado obviamente con el estudio del Espíritu Santo, la neumatología. En la maestría yo llevé dos neumatologías, neumatología 1 y neumatología 2, y vale la pena estudiar eso en la teología. Así que el legado de esta palabra que aparece en el mundo griego para referirse al aire común, ¿verdad? Quizá el aire con Diógenes más ligado, cercano al espíritu, ¿verdad? Pues ha quedado para el mundo cristiano como una palabra para referirnos pues a esa naturaleza de Dios, ¿verdad? A esa naturaleza del espíritu. Algo interesante y es que para Diógenes todo está tan bien organizado, todo está ordenado, de tal manera que es repetitivo, los fenómenos son repetitivos. Hoy en día tendríamos que decir que la naturaleza es fractal. Un fractal en matemáticas y en diseño tiene que ver con una imagen que se multiplica al infinito. Es decir, que se utiliza un algoritmo de generación de imagen en computadora, donde tú te vas acercando a la imagen poco a poco y entre más la amplías, más aparece la misma imagen. Es decir, vuelve a repetirse una y otra vez, ¿verdad? Cada una de esas venitas que se ven alrededor del color negro, esas venitas de color moradito, ¿verdad? Si uno se acerca ahí con la computadora, con el mouse, uno notaría que sigue repitiéndose el fenómeno una y otra vez. Pues la naturaleza pareciera que se comporta de la misma manera, ¿verdad? Vemos fenómenos naturales que de repente los mismos, ¿cómo se llama? Objetos de la naturaleza, las plantas, los animales, el ser humano, podemos ver esta economía fractal, ¿verdad? Esta aparición de cómo se va organizando de manera geométrica, ¿verdad? Los elementos. Miren esa col, por ejemplo, es un tipo de repollo, un tipo de coliflor, diríamos, y miren qué hermosura el diseño que tiene, ¿verdad? Y cada burbujita de esas, si uno se acerca más, pareciera que sigue siendo una piña, igual que la piña más grande, que es la cola entera, ¿verdad? Esa repetición del fenómeno una y otra vez, ¿verdad? Pareciera que la naturaleza guarda ese orden universal que los filósofos intentan, bueno, descubrieron de alguna manera y se maravillan ante esa geometría que aparece en los seres, ¿verdad? Lo podemos ver en tantas plantas, incluso en el ojo humano también. Lo podemos ver en la belleza del organismo humano, en los tejidos del cuerpo humano. Estudiamos en la naturaleza la célula, su independencia, la neurona, ¿verdad? Todos esos elementos que tienen obviamente un orden, una función y tienen una finalidad específica para la naturaleza misma del ser humano. Significa que todo está bien ordenado. Por eso Diógenes va a hablarnos en el sentido del fin de las cosas. Todo parece, dice él, todo parece que está ordenado a un fin. También esta misma teleología es una rama de la filosofía que estudia el telos, es decir, el fin de los seres. ¿Cuál es el propósito o finalidad de los seres? Así que él ve que el mundo no es un cosmos, pero en el mundo es un cosmos, no es un caos.
Aunque pareciera desordenado para nosotros, ya lo hemos venido diciendo, aunque un fenómeno parezca desordenado, en realidad cumple parte de ese ordenamiento dado por una inteligencia que él considera de origen divino. Ese orden tuvo que haber sido otorgado por otro ser, ¿verdad?, de carácter divino, diferente al universo mismo. El aire mismo implícito en los seres es prueba de esta sustancia originaria, así que también podemos hablar del alma universal. Así que el mundo no es un caos como creían en el mundo griego por los mitos, que del caos surgió todo, sino que es un cosmos. Todo está bien distribuido, todo está bien ordenado y respetando leyes físicas, matemáticas, químicas, que son evidentes para quien las estudia. Es la regularidad de los eventos naturales lo que va a influenciar de Diógenes a otro filósofo que es Heráclito, que va a intentar estudiar también la dinámica del universo. Salimos de Diógenes. Hablemos un poquito de Pitágoras. ¿Preguntas hasta ahora, chicos? ¿Alguna pregunta que tengan? Sí les estoy compartiendo la diapositiva, ¿verdad, chicos? No, ¿verdad? No, Lit. Ah, No, disculpen. Lit. Disculpen. Ahorita sí. Bueno, en el video lo van a ver. Voy a retroceder por las imágenes que estaba presentando. Les decía que aquí está lo del aire caliente, ¿verdad? Lo del fractal. Miren esa col, por ejemplo, ¿verdad? De cómo se multiplican las bellotas, ¿verdad? Dentro de la misma col. Es una especie de coliflor o repollo, ¿verdad? Vean esa belleza geométrica de las plantas, ¿verdad? Del girasol y del ojo humano, ¿verdad? Que toda la naturaleza se comporta de manera ordenada. Y pues a eso le llamamos teleología, que es la que se encarga de estudiar la finalidad de los seres. Aristóteles va a retomar esto y lo va a llevar a otro nivel, al nivel de la ética. Aristóteles va a preguntarse cuál es la finalidad de los oficios humanos, la finalidad de los actos humanos. Entonces va a ir ya acercándose a la frontera de primero de los valores y después de la finalidad de la ética misma del ser humano. Hacia dónde nos dirigimos y por qué tenemos que dirigirnos hacia ahí. ¿Verdad? Más adelante miraremos un poquito de eso. Hablamos un poco de Pitágoras. En el caso de Pitágoras, funda una escuela con el objetivo de enseñar matemática. ¿Verdad? No me habían dicho que no se habla de positiva, yo pensando que estaba mostrando todo eso. Funda una escuela en Crotona, ¿verdad? Con fines filosóficos, políticos y religiosos. Pero le va a exigir a sus discípulos un sistema de vida que es bien riguroso, muy riguroso. Porque se imagina que yo les dijera a ustedes, bueno, jóvenes, de ahorita en adelante, durante el tiempo que estudiamos filosofía, ustedes no van a poder comer ni carnes, ni grasas, ni dulces, solamente frutas y verduras. Es lo único que pueden comer como dieta. Y además, no quiero que anden con novios ni con novias, sino que van a estar enfocados al estudio. Así que celibato para todos. ¿Se imagina que yo les pusiera esos requisitos a ustedes para estudiar filosofía? ¿Verdad? Todo el mundo se diría así como, ¿qué? ¿Qué onda, verdad? ¿Por qué no exige tanta cosa? Tiene una explicación. Tiene explicación, porque Pitágoras lo pidió a sus discípulos, ¿verdad? Primero se le adjudica a él el invento de las tablas de multiplicar, ya les explico esto de la escuela, y del teorema. Y vamos a hablar un poquito de cómo fue que se le ocurrió a él el teorema, cómo se le pudo haber ocurrido. El cultivo del conocimiento para él es una situación que requiere sacrificio y por lo cual le pedía a sus alumnos que cuidaran la dieta, ¿verdad? Que vivieran en celibato para no tener distracciones. Y la dieta era para evitar también provocar en el ser humano, en la misma vida, o enfermedades o a veces la fatiga, porque cuando uno come grasas y cosas por el estilo, pasamos con sueño, nos pasamos durmiendo, ¿verdad? Si vieran aquí cuando a veces con mi hija me pongo a ver películas, hay media película y estoy roncando yo, porque la misma obesidad que nos traen los alimentos nos producen eso. Entonces sabía él, ¿verdad? Aún a pesar de eso, yo sí tengo bastante control sobre mi vida, solo cuando veo películas es que a veces me da por dormirme, o algunos programas que quiero ver con mi hija, que le gustan a ella, pero que a mí me duermen, pero me encanta verlo con ella, compartir con ella. Pero intento, ¿verdad? Hago el esfuerzo. Pero en otra parte sí logro controlarme bastante. A mí me pueden pedir, tenemos clases de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y yo sin problema me puedo quedar tranquilamente atento a la clase, ¿verdad? Sobre todo si es una clase que me interesa mucho. Em, pero depende del control que tengamos. Pero sí él creía que estos alimentos producen obviamente enfermedad, fatiga y que distraen obviamente del estudio. Por eso les exigía esto y el celibato simplemente por el tema de la distracción, ¿verdad? Él creía que la sustancia de todas las cosas es el número. ¿A qué grado? Al grado que considera que el uno, el número, es en realidad el Dios. Él cree que el Dios es el número. Y por tanto, con el número puede ser explicada muchas cosas, ¿verdad? Él se llegó a creer prácticamente
sacerdote de esa nueva religión. Por eso la escuela de él se convierte poco a poco en una especie de religión filosófica, ¿verdad? Porque ven al número como si fuera un dios y de hecho les parece que el número uno es el mejor número para expresar la deidad, para expresar a Dios. De hecho, van a escuchar de repente más adelante, si ustedes se dedican a leer un poco de filosofía, verán cómo algunos filósofos de la antigüedad se refieren al número uno con mayúscula, es decir, el unum en latín. Aparece en forma filosófica escrito como el unum, el uno, ¿verdad? Como si fuera una especie de nombre dedicado a una deidad. Eh, Porque consideraban que eso era así, ¿verdad? Toda la existencia se puede explicar en forma de números. Y de hecho esto va a ser el fundamento para las diferentes matemáticas, el álgebra, trigonometría, el cálculo. Llegó la época incluso de Wilhelm Leibniz y Leibniz seguía creyendo que hasta el pensamiento humano podía convertirse en lenguaje, el lenguaje matemático, ¿verdad? Que el pensamiento humano podría convertirse en una especie de matemática que me permitiera a mí hacer cálculos matemáticos para demostrar la verdad o falsedad de un argumento, ¿verdad? A ese nivel llegó la matemática. Y gracias a estos que consideraban obviamente que la matemática jugaba un papel primordial. Y vemos hoy en día que estamos tan dependientes, ayer a todo el mundo se le cayó las redes sociales, ¿verdad? Yo pasé un día muy tranquilo, no sé ustedes, ¿verdad? Yo pasé un día relajado, sin tanta mensajería de montón de chats que tengo que estar ahí metido, ¿verdad? Me la pasé feliz ahí el día de ayer, bien tranquilo, no era, ahí va a revisar mensajes que ni siquiera tienen que ver con uno. Y mucha gente desesperada, ¿verdad? Todo el mundo en TikTok, que era la única red que funcionaba, ¿verdad? Todo el mundo ahí. A usted le funciona la computadora, ¿verdad? Asustados porque estamos tan dependientes de la informática. Hasta la informática depende del número. Porque no podría haber informática sin circuitos y no podría haber circuitos sin las tablas de verdad que les había mencionado, basadas en unos y ceros, encendidos y apagados. Toda la parte de eléctrica, electrónica, funciona gracias a la relación entre unos y ceros, ¿verdad? Es decir, hay una matemática implícita detrás de todas esas señales y circuitos integrados. Así que el número sí es un gran fundamento para la vida humana, nos sirve muchísimo, ¿verdad? No podría el hombre viajar al espacio si no fuera por el cálculo, la matemática, por todo lo que se sabe de trigonometría, por todo lo que se sabe de cálculo diferencial, todo eso que sirve para hacer cálculos a otros niveles. Eh, pero es el fundamento Pitágoras, ¿verdad? También se le considera padre de la música, porque él incluso consideraba que la armonía musical también tiene que ver con números, ¿verdad? De hecho, la comprensión del por qué el arpa emite diferentes sonidos es por Pitágoras, que estudia ese fenómeno, estudia el arpa y se da cuenta que es por la longitud de las cuerdas, por el tamaño o longitud de las cuerdas, de eso depende lo grave o lo agudo de una nota musical, ¿verdad? Él va a intentar entender esa parte, por eso es que a él se le adjudica la paternidad de la música, por menos de Occidente. ¿Qué decir al respecto de los demás descubrimientos? Solo enumerarlos, por lo menos, no voy a explicarlos. Descubre los números irracionales, triangulares, cuadrados y perfectos. Los números perfectos triangulares, que se obtienen sumando los números de la siguiente manera. 1 más 2 3 1 más 2 más 3 6 1 más 2 más 3 más 4 10. Y estos números son triangulares porque se pueden ubicar también de esta manera, como si fueran pequeños triángulos, ¿verdad? Partiendo de unidad y vamos bajando en forma de triángulo para generar estas cantidades. Entonces se pueden expresar de forma matemática o en forma también geométrica. Y también están los números cuadrados, ¿verdad? Que son también en la misma lógica, que se obtienen obviamente sumándole, ¿verdad? A cada número par, un número impar, y se obtiene también de esta manera, ubicando los puntos de forma cuadrada. De forma cuadrada. Ahí podemos ver los números triangulares hasta el 36 y los números cuadrados hasta el 16. ¿Verdad? No sé en qué ocuparán hoy en día esto en la matemática, pero es una curiosidad que él también lo logra discernir. El teorema de Pitágoras, ¿cómo es que a él se le vino la idea de este teorema? Hay que decir que no es tan original de Pitágoras. También está Euclides, el matemático. No Euclides el filósofo, sino Euclides el matemático. Que también pudo haber sido fundamento para el teorema de Pitágoras. Pero Pitágoras se preguntaba, él por sí mismo, cuando miraba, por ejemplo, las pirámides de Giza, ¿verdad? Seguramente viajó a Egipto y él quería de repente calcular la altitud, era fácil, ¿verdad? Solo había que poner una vara en línea recta, llegarla hasta más o menos en línea recta para que quedara casi a la misma altura que la pirámide. Y después medir la regla, era algo más sencillo hacerlo de manera práctica. Medir la base también ¿cómo se llama? Esa pirámide era también sencillo, ¿verdad? Con una cuerda se podía medir de lado a lado y tomar las medidas. Pero
La pendiente era otra situación, porque no era simplemente estirar un mecatillo, ¿verdad? Hasta allá, ¿verdad? No era simplemente eso. Por lo cual él se pregunta, ¿cómo puedo yo saber esa pendiente que llamamos hipotenusa, ¿verdad? ¿Cómo puedo saber yo cuánto mide con exactitud, sin importar lo alto que esté, obviamente, una pirámide, ¿verdad? Sobre todo para pirámides tan grandes. Entonces, él empezó a hacer juegos, primero geométricos. ¿Qué figura geométrica que sepa yo su área me puede ayudar a calcular esto? Y se puso a poner cuadrados primero, la figura más sencilla de la matemática, ¿verdad? Porque el área del cuadrado es la multiplicación de sus lados. Entonces pone cuadrados en cada uno de los lados de ese triángulo. Y se hace la pregunta, ¿qué relación hay en esos triángulos, en esos cuadrados? Y digamos que cada cuadrado tiene una medida de 3 por 3 el primero, 4 por 4 el otro y 5 por 5 el otro. Que sabemos, por tanto, que el área de cada uno va a ser, ¿verdad? 9 en el caso del 3 por 3, 16 en el caso del 4 por 4 y 25 en el caso del 5 por 5. Entonces, esa es la pregunta, ¿qué relación hay entre 16, 9 y 25? ¿Qué relación matemática puedo encontrar en ello? Y entre tantas combinaciones que encontró, pues encontró una evidente, que 9 más 16 es igual a 25. Entonces, si coloca esta fórmula expresada en forma de potencias, ¿verdad? 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado, la única manera de poder saber exactamente la medida lineal, que sería uno de los lados del cuadrado, es quitando el cuadrado, obviamente, quitándole ese cuadrado. Pero ¿cómo podría quitarle el cuadrado a uno de los lados? ¿Cómo lo hacemos hoy en día? Poniéndole un radical al otro lado, ¿verdad? Y de esa manera se queda con la medida exacta de cuánto mediría la hipotenusa. Y de esta fórmula tan sencilla, él extrae obviamente lo que manejamos como la fórmula de la hipotenusa, donde es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado, ¿verdad? De esas deducciones que pudo él obtener esta fórmula, además de los aportes que ya había hecho Euclides en el tema del estudio de los triángulos rectángulos y triángulos equiláteros y triángulos isósceles también. Bien, salimos de Pitágoras. Pasamos al siguiente. Algunas frases para la reflexión personal. Escucha, será sabio. El comienzo de la sabiduría es el silencio. A veces la gente quiere participar. Yo he tenido clases en las cuales he tenido estudiantes que participan muchísimo, pero a veces se aprende mucho más escuchando, ¿verdad? Que participando. Yo, como testimonio personal de quién soy yo en mi estudio, cuando me ha tocado estudiar, yo soy uno de los estudiantes que mis maestros pueden dar fe de eso. He sido uno de los estudiantes más callados del aula. Siempre he sido introvertido en el aula. Rara vez participo, rara vez me quedo en silencio porque mi mayor objetivo es abstraer todo, es decir, quedarme para poder obtener todo. Primero, a través de la experiencia del escuchar. Y segundo, a través de la experiencia del investigar y leer. Para luego quizás volverme ya, ¿cómo se puede decir? Con diestro en el conocimiento que tú tengo que manejar si estoy estudiando, ¿verdad? Por lo cual soy así, soy bien, no soy de los que pasa al frente, no soy de los que se sienta en el primer lugar para estar frente al catedrático, no me quedo a un lado o en medio, ¿verdad? Como me tocó en la maestría, en mi plan básico me quedaba pegado a la pared. Era así. Y en maestría me quedaba en medio, para no perderme nada de la pizarra, ¿verdad? Pero atrás, casi como en la quinta silla, después de mis primeros compañeros. Nunca me gustaron los primeros lugares y me sirvió de mucho. Primero también para aprender de mis compañeros, para ver qué hacen ellos durante sus clases, observar. Soy muy observador. Eh, y eso me ayudó muchísimo, ¿verdad? A poder aprender rápidamente lo que tenía que aprender, ¿verdad? Y pasar muy bien mis exámenes. Quizás no con nota sobresaliente, pero por lo menos nunca reprobaba, ¿verdad? Trataba de hacerlo lo más que pudiera. Excepto en las matemáticas, que eso siempre lo, lo resentía, siempre me molestaba el tema matemático, porque no sabía cómo aplicarlo en mi vida, ¿verdad? Por lo menos el cálculo no sé ni cómo aplicarlo todavía, ¿verdad? Aunque no la aplacé, cálculo uno y cálculo 2, pero aún me sigo preguntando, ¿para qué me sirvió esa parte? No lo he podido aplicar, ¿verdad? No he podido seguir el camino donde se podría aplicar todo ello. Sé que tiene una importancia, no la he descubierto, ¿verdad? Por lo cual, solo fue un ejercicio racional que puse en práctica en aquel momento. Prefiero el bastón de la experiencia que el carro rápido de la fortuna. El filósofo viaja a pie. Esto es algo muy semejante a algo que le preguntaron a otro filósofo, no sé si fue Blas Pascal o Baruch de Spinoza, donde, no recuerdo cuál de los dos es, donde dice, si a mí me dijera Dios, ¿verdad? En esta mano está la sabiduría y en esta mano está el camino para adquirirla, ¿qué me pedirías?
¿qué más no me pedirías? Y dice el filósofo, con esta honestidad intelectual que le caracteriza, yo sinceramente, Señor, te pediría el camino para obtener la sabiduría, porque la sabiduría plena solamente te pertenece a ti. Entonces, primero por falta de, por no ser arrogante, no quiere de un solo el conocimiento. Además que el aprender es una aventura que a los filósofos no les asusta. Así que por eso el filósofo intenta mejor viajar a pie, no correr tanto, ¿verdad? Hay filósofos que se quedaron en algunas disciplinas encerrados en ellas, ¿verdad? No siguieron estudiando más, se quedaron ahí hasta volverse expertos de esa área, ¿verdad? Como en el caso de René Descartes con la matemática, en el caso de Aristóteles con la política, ¿verdad? Cada uno enfrascado en una área específica, aunque manejaban de muchas ciencias. Preciso es encontrar lo infinitamente grande en lo infinitamente pequeño para sentir la presencia de Dios. Es interesante cómo estos filósofos, aunque poco a poco van renunciando a las religiones paganas, aún así mantienen una idea del Dios, del único Dios que debería de existir. O sea, para ellos es una verdad absoluta que debe existir un ser, un único ser. No habla de varios dioses. Si se fijan, dice la presencia de Dios. No dice la presencia de los dioses, sino que hablan ya de uno, solamente de un solo ser. Escribe en la arena las faltas de tus enemigos. Aprender a borrar las enemistades, aprender a borrar los enojos, ¿verdad? Es un buen consejo de parte de este filósofo. También San Pablo lo recomienda, que nuestro enojo no vea el ocaso, no vea el ocaso. Es decir, que aprendamos a perdonar antes de que nuestra vida se llene de amargura. No permitamos que un enojo de un día pase al siguiente día, sino que se termine en un solo día. Así debe ser la mente de una persona racional, ¿verdad? Que no puede pasar ensañada con su hermano solo por una ofensa quizás sin sentido, ¿verdad? No podemos vivir así. Y hoy en día con las redes sociales es más fácil. Bloqueo y listo, ¿verdad? No se complique la vida. Bloquea a quien le haya ofendido en la red social y listo. No se ponga a discutir, no devane su vida en esa situación. Yo lo que hago es eso, bloquear y listo, ¿verdad? Bloqueo a la persona y sigo con mi vida, ¿verdad? Y cuando hay necesidad, desenmascaro también, ¿verdad? Doy a conocer quién es esa persona para que otros no se vayan a fiar como yo me fié, ¿verdad? De tal forma. Mide tus deseos, pesa tus opiniones, cuenta tus palabras. Mide tus deseos, templanza, pesa tus opiniones, prudencia. Bueno, ahí pesa tus opiniones y cuenta tus palabras, tiene que ver con la misma virtud, que es la prudencia. La prudencia es la capacidad de poder pensar bien lo que vamos a decir, ¿verdad? Pensar bien las opiniones antes de expresarlas. El principio es la mitad del todo. Es parecida a esta frase que dice, quien comienza un reto ya lleva la mitad del camino. Es casi igual, la misma idea, ¿verdad? Si, por ejemplo tú ves que algo es difícil en tu estudio, comienza a repasar, que si comenzaste a repasar ya ese tema que tanto te cuesta, ya vas a la mitad del camino, porque el primer gran paso que hay que dar para avanzar rápidamente el aprendizaje es decir, yo puedo, ¿verdad? Es el primer gran reto que hay que cumplir. Más le vale a un hombre tener la boca cerrada y que los demás le crean tonto que abrirla y que los demás se compensan de que lo es. Es decir, como decía Ludwig Wittgenstein, de lo que no se sabe, mejor no hablar. Si tú no manejas un tema, es mejor que guardes silencio a que pretendas con arrogancia hablar de un tema y después te veas ridiculizado. Ahorita, por ejemplo, en TikTok, ¿cómo pasa un montón de gente siendo ridiculizada por cuando abre la boca? Cuando abren la boca, hizo una cantidad de barbaridades y vienen los expertos, ¿verdad? Que también están en esa red social a desenmascarar y a decirles que están desinformando, ¿verdad? Un montón de gente se cree que es dueño de la verdad y que no hay expertos en las áreas y cree que puede dar su opinión al respecto cuando realmente los verdaderos expertos que sí estudiaron académicamente una disciplina dan su opinión. Ahí ahorita creo que uno de los más sonados, y quiero dar un nombre por si quieren ir a ver el caso, es el famoso Wikisebas. Ese muchacho, señor le iba a decir porque tiene barba, ese muchacho, Wikisebas, se ha atrevido a decir una cantidad de sarta de falacias y mucha gente pasa en sus videos, si se fijan quién lo ha compartido, pueden ir a ver los que han compartido esos videos, se le han hecho dúo, desenmascarando, ¿verdad? Su montón de mentiras, manipulaciones, cosas a medias, ¿verdad? Y así hay mucha gente, así hay mucha gente que pasa su vida queriéndose sabio, ¿verdad? Lleno, ¿verdad? Y con la arrogancia de sentirse autosuficiente además. ¿Verdad? No, el verdadero filósofo tiene que mantener flexibilidad ante el aprendizaje, humildad si te corrigen, pues te corriges, ¿verdad? Si te das cuenta que estás en un error, lo corriges y lo aceptas,
¿verdad? No tienes que seguir debatiendo como para demostrar que no fue un error lo que cometiste. Entonces, esa es una situación que tenemos que aprender también si queremos ser buenos filósofos de la vida cotidiana. Los hombres que siempre hablan verdad son los que más se aproximan a Dios, ¿verdad? Eso es algo muy evidente también. Quien se acerca a Dios está cerca de la verdad porque la verdad es Dios, diría San Agustín. Pasemos a la siguiente escuela. Salimos de la escuela pitagórica a hablar de la escuela de los eleatas. Quiero comenzar con esta cita de Hamlet, de William Shakespeare, de la obra Hamlet, donde comienza esta parte poética muy famosa. Ser o no ser, esta es la cuestión. ¿Es de más noble espíritu sufrir las arremetidas y los dardos de la adversa fortuna? ¿O por el contrario empuñar las armas contra un mar de adversidades y terminar con ellas haciéndole frente? Morir, dormir nada más. De esa manera comienza una frase muy popular con esta obra inglesa, ¿verdad? De Hamlet, ¿verdad? Ser o no ser. Aunque hay que decir algo. De hecho, algunos lo traducen así. Ser o no ser. He ahí el dilema. Hay esa traducción que encontré dice, esta es la cuestión. Eh, sea como sea, no es original de Shakespeare esta frase. Esta frase nace en la escuela de los eleatas, ¿verdad? El estudio del ser y del no ser, que es lo que van a estar enfocados ellos ahí. Los eleatas tratan de encontrar la diferencia, o por lo menos discernir qué es lo verdadero de lo real, qué es aquello abstracto versus lo que es real, qué es aquello que es aparente. Entonces van a estudiar la apariencia, el no ser, ¿verdad? Con respecto al ser que yo conozco o incluso comparto, ¿verdad? Porque comparto esa existencia que es participación del ser primigenio, que me comparte a mí la posibilidad de poder vivir. Eh, es decir, que somos seres, ¿verdad? Contingentes que podemos llegar a no ser, a dejar de existir, pero que existimos gracias a un ser que debería ser en todo caso un ser siempre existente. Ante ese tema aparecen algunos filósofos, vamos a hablar por lo menos de Genófanes y de Parménides. Genófanes de Colofón, en su época, evidentemente él mira un montón de dioses por todos lados, y cuando viaja seguramente se va también a Etiopía, lugares cercanos a Egipto, y se logra fijar que para cada cultura pareciera que los dioses son iguales a los miembros de esa cultura. Los etíopes dicen que sus dioses son chatos y negros, mientras que los tracios dicen que son de ojos azules y pelirrojos. Entonces él empieza a notar que hay cierto relativismo, ¿verdad? Por eso se le considera el primer relativista al respecto de cómo son los dioses. Él de alguna manera incluso miraba como mal que el hombre realizara esta situación de querer representar a los dioses de forma antropomórfica, porque terminamos dándole cualidades humanas que no necesariamente son elementos que exista en el dios o en los dioses. Él obviamente cree que no hay muchos dioses, cree que hay un solo dios. Ya vamos a leer un poquito al respecto de ello. Y tiene sentido. Por otro lado, tengo que decir algo también respecto a la religiosidad católica, por ejemplo. En el mundo cristiano católico acostumbramos a hacer estatuas de los diferentes personajes de la cristiandad, incluyendo a Jesucristo y María. Incluso se ha hecho representaciones de Dios Padre, de Dios Espíritu Santo, en diferentes estilos de arte, ¿verdad? Según cada época, en lienzos, en mármol, ¿cómo se llama? En pintura, en azulejos. De muchas maneras se ha representado el arte, han querido representar a Dios en el arte. Un arte dedicado directamente al Dios verdadero. Sabemos perfectamente que no, que en esas estatuas y esas pinturas no está Dios, es una representación de lo que el hombre interpreta acerca de Dios. Y es cierto que en todas las culturas se le han dado cualidades, por ejemplo, a Jesús, se le han dado cualidades cercanas a la cultura. Por ejemplo, si ustedes ven a Jesús pintado por un hindú, lo dibujan a Jesús como que fuera un indio. Si se fijan en China, dibujan a Jesús chino. Si se fijan en Europa, lo pintan a Jesús con ojos azules y casi rubio, ¿verdad? Pelirrojo incluso a veces, ¿verdad? En el caso de Latinoamérica lo hemos pintado piel trigueña, ¿verdad? Yo he visto en algunas pinturas de la teología de la liberación, por ejemplo, donde muestran a Jesús con el pueblo y muestran a Jesús con piel canela, ¿verdad? Piel canela y una apariencia muy latinoamericana. Entonces, ¿qué decir al respecto de ello? Lo único que tengo que decir al respecto de ello, y con esto voy a terminar, es que el ser humano con el arte intenta hacer cercano a Dios. Intenta ser cercano a Dios
y a Cristo más, evidentemente. Por tanto, queremos sentirnos identificados con Él o que Él se vea identificado con nuestra propia cultura. Esa es la razón por la cual a veces se representa de diferentes razas a Jesús. Pero lo importante es, más allá de la raza que pudo haber sido, que sabemos que es judío, ¿verdad? En todo caso, tendría que haber tenido quizá, cuando mucho, ojos verdes, cuando mucho, porque muchos judíos tienen ojos verdes. Eh, pero en todo caso, la naturaleza de Jesús no es tan importante como el milagro que hizo de salvar a la humanidad. ¿Alguien levantó la mano por ahí? ¿Tenía una consulta? Lid, Dime. recibiremos la clase mañana. No, mañana es feriado. Así que tengan feliz vacación. Nos vemos hasta la próxima semana. Adiós a todos. Y yo tengo una pregunta. Dime, ¿Qué fecha se realizará el examen? al regresar, ahorita estamos en la tercera semana. Significa que la siguiente semana que venimos es exámenes. O Según, sea que sería el lunes. según lo que entiendo yo, sería el lunes. En nuestro caso, Ok, creo que es gracias. como la clase es a las 9 de la mañana, creo que se hace el día miércoles, nuestro examen. Creo que toca miércoles según el Ok. calendario. Hay que estar pendientes de las publicaciones de la página. Feliz día a todos. Gracias, Lid. Gracias, Igualmente, Lid. feliz día, Lid. Feliz día, Lid. Feliz feriado morazánico. Igualmente. Lean a Morazán, lean su pensamiento, lo que se dice de él.